Como tú lo entiendes, un podcast para reflexionar sobre temáticas, cultura, religión, política, social y muchos más. Te esperamos siempre en la sintonía de tu podcast Como tú lo entiendes. Bienvenidos. Hoy en Como tú lo entiendes, hablamos de un tema que muchos permanecemos atados. Son las noticias y que no podemos apartarnos de ella. Por ello, nuestro tema de hoy es: no prestes atención a las noticias las 24 horas al día. Quédense con nosotros y empezamos. Las personas que pasan un gran número de horas leyendo la información sobre temas diversos que de alguna manera se vuelven repetitivos en todos los noticieros, sean estos escritos o televisivos, corren mucho riesgo con somatizar enfermedades, temores y una serie de situaciones que se nos presentan en esos medios noticiosos, que muchas veces carecen de veracidad y como terminamos interiorizándolos como verdaderos. Las noticias son un elemento hasta cierto punto negativo en nuestro medio y no favorecen en ninguna manera el hecho de que estemos pendientes de ellas, pues por el contrario, estas terminan destruyendo la poca tranquilidad que podemos estar teniendo en nuestros hogares. ¿Qué sucede con aquellas personas que al levantarse lo primero que hacen es encender su televisor, encender el radio o en su defecto tomar el periódico y empezar a ver qué es lo que primero aparece como primera plana, si es del periódico, o los editoriales que están en el momento desarrollándose en la televisión, o las noticias que están en la radio como tal? Tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas personas están atadas a esa dinámica y ya es como una rutina la que tienen y no pueden desprenderse de ella, dado que tienen que tener esa información, sea cierta o falsa, para ellas poderse conducir. Pero ¿qué sucede con esto? Hay algunas noticias que para muchas personas sirven para conocer cómo está el tráfico, si hay dificultades en determinados lugares y así poder tomar rutas alternas. Pero hay otra gente que es como una manilla de alimentar ese ego de miedo, esa adrenalina caótica que les generan los medios a través de las noticias, que muchas veces son noticias falsas. Para ello me gustaría que hiciéramos un poco de memoria para el tiempo de la pandemia del COVID-19, que aún todavía solo encontramos, para recordarles, como en otros podcasts que les he estado recordando, mucho de lo que se transmitió en los medios noticiosos, mucho de lo que tuvimos en las redes sociales, tenía una mayor probabilidad de ser nociva para la persona. ¿Qué sucedía? La persona empezaba a somatizar que todas las características que le presentaban los medios noticiosos como posibles condiciones para estar infectado de COVID, usted empezaba a somatizarlas y las entendía como tal. Era parte ya de su diario vivir, estar cotejando como un checklist: si estoy cumpliendo con esto, entonces yo tengo tal enfermedad. Cuando de alguna manera la noticia había generado un caos emotivo y que a la larga no terminaba sirviéndole o funcionándole en algo de provecho a la persona. ¿Qué sucedía con esto? Que estas personas tienen y alcanzan un mayor riesgo de sufrir malestares psicológicos, pues empiezan a somatizar, a interiorizar aquellas enfermedades que no padecen, pero llegan a tal grado que en su cerebro lo maquinan y empiezan a sentir, a vivirla y a pensar y a presentar esos cuadros enfermizos que psicológicamente se han creado. ¿A raíz de qué? De algún checklist
malintencionado que las noticias le dan, y como está pendiente las 24 horas de ella, entonces todo lo que dicen en todos los noticieros los toma como verdad absoluta. Ahora, ¿qué sucede? Las medidas preventivas que se pudieron ver adoptado, que puede adoptar ante determinadas dificultades o situaciones que le empiece a plantear los medios a través de las noticias, tiene que ser muy, pero muy cuidadosamente seleccionada. ¿A qué voy con esto? Muchos damos por sentado que lo que nos dice el presentador de noticias del canal tal, el presentador de noticias de la radio, son los hechos tal como han sucedido. Acordémonos que de alguna manera ellos tienen que cumplir una línea editorial, y muchas veces el problema no es tal o tan grave, pero por su condición de acarrear un rating tienden a inflar las situaciones y hacerlas hasta cierto punto al estilo de Hollywood, o sea, hacer una película de ellas para acarrear más oyentes, más televidentes. Entonces, acordémonos que cumplen una función bien, pero bien estratégica en los medios. Acuérdense que también en la medida que la gente está pendiente de estos noticieros, así están vendiendo pautas publicitarias, y es con lo que ellos ganan. Es un negocio en pocas palabras. Ahora, creencias y conocimientos sobre las situaciones mediáticas que se desarrollan, es de tener mucho cuidado, pues, porque mucha gente tiende a creer que lo que le están contando, lo que están comunicándole de manera mediática es cierta. Entonces usted lo da por sentado, empieza su organismo a secretar una serie de condiciones emocionales, que al final usted termina enfermándose de algo que realmente usted podía fácilmente tener la cura en sus manos. Yo a muchos les digo, mire, está bien que usted vea las noticias, que se informe, pero no que las tome hacia el pie de la palabra, y no que se vuelva como un dogma doctrinario, que usted tiene que estar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 o 6 de la tarde, pendiente de lo que le dicen los noticieros, porque tienen que tomar en cuenta algo. El noticiero, lo que le dice en la mañana, le dice al mediodía y le dice en la tarde. Escasamente le va a agregar algo nuevo, y no le va a agregar algo que sea de beneficio para usted. Al contrario, un noticiero no le va a estar hablando de bibliotecas, no le va a estar hablando de lugares recreativos, no le va a estar hablando de un lugar donde usted puede ir a sanar. No, le va a hablar de que asesinaron a 2, asesinaron a 3, se agarraron en fuego cruzado, accidente, falleció de esta manera la persona. O sea, todo eso debemos de tener en cuenta, que si bien es cierto, las noticias en menor calidad y utilidad no sirven para nada en el ser humano. Al contrario de favorecerle, le desfavorecen todo. Ahora hay algo que la tenemos a la mano. Las redes sociales se han dado a la tarea de generar una serie de angustias casi constante. La gente está pendiente de sus redes sociales y está pendiente de muchas páginas noticiosas que están en las redes sociales. ¿Qué sucede con esto? Que estas generan de una manera acelerada una angustia en todo lo que concierne, tanto en lo familiar, en lo económico, en el transporte, en la alimentación. Están generando un caos y prejuiciando al que está al pendiente de ello. Como fuente principal de información y comparación entre los otros medios como la televisión, los periódicos, las redes sociales ejercen una función educativa y hasta cierto punto influyen directamente en la toma de decisiones y en las conductas que ustedes van a desarrollar, que yo desarrollo. Las redes sociales se han convertido en el hecho de que ellos establecen un parámetro de vida que usted debe desarrollar. Y entre ellos está el estarle presentando lo que la televisión y los periódicos
han hecho lo posible, producto de la merma que le han generado por leyes estatales que no deben presentar imágenes que muestren violencia así puntual. Pero ¿qué sucede? Las redes sociales con sus páginas de noticias, ahí sí le muestran las imágenes. Ahora, ¿qué le dice? Lo único que le pone un símbolo, si usted abre esta fotografía va a haber un contenido que puede ser dañino o que usted no va a soportar al ver. Pero más sin embargo, quiere decir que usted le dice a la persona, no lo abra porque le puede provocar tal cosa. La misma curiosidad hace que la persona dé clic sobre esa imagen y tenga que ver escenas bastante atroces que le están presentando. Ahora, ¿qué sucede? Las noticias falsas hoy son muy comunes, convirtiéndose en rumores, esos rumores que les generan en una verdad absoluta. Ahora, que fácilmente se generalizarán los aspectos que estudia esta práctica van a terminar siendo erróneos, pero usted los va a tomar como veraces. La psicología, en este caso, la psicología de la personalidad, psicología social, han desarrollado una serie de estudios en cuanto a estos comportamientos. Todo proceso comunicativo tiene objetivo general algún tipo de respuesta por parte de alguien que recibe ese mensaje. Emisor y receptor tienen una función. El emisor le transmite una idea errónea o verídica al que recibe o al receptor, y va de alguna manera a interiorizarla y a llevarla a un plano de veracidad o de falsedad. Las respuestas que pueden darse de forma física, como una sonrisa, el llanto o la misma agresión, son producto de la somatización y la injerencia que ejercen los medios de comunicación, en este caso por medio de las noticias, esas 24 horas en la persona. De forma cognitiva estimulan de alguna manera ideas y opiniones sobre los mensajes que estos les están proporcionando día a día, horas tras horas. La forma emocional generalmente de alguna manera proporciona respuestas sensoriales, y es que la persona actúa y interactúa con sus similares, agresivo, pasivo, depresivo. Bueno, hay una serie de emociones que esta va a estar presentando. ¿Qué sucede? Pero ¿cómo va a identificar usted que si las noticias son verdaderas o falsas? ¿Le han venido a beneficiar o le traen un producto beneficioso? Nada. Gracias a que la mayor parte de la población recibe un impacto directo de carácter emotivo, termina siendo dañado en su relacionar como persona. ¿Qué pretenden los medios noticiosos al distribuir noticias de alguna manera falsas o malintencionadas? Las emociones desagradables e intensas en estos que están pendientes de lo que están transmitiendo termina siendo un ente educador en la dinámica emotiva de la persona. ¿Qué sucede? Vamos a identificar miedo, indignación, rabia, entre otras cosas que van a estar representándose y que al final no facilitan el proceso de toma de decisiones racionales de la persona. El comportamiento que producen las noticias en la realidad, podríamos decir, es una conducta no mediada. Su proceso de pensamiento lógico está errado. El efecto predominante y evidente en las noticias es el impacto directo en las emociones de las personas. No es para que razone, no, que es emocionalmente prejuiciarla y hacerla que actúe como queremos que el ente precursor de eso actúe la demás personas. Debemos de ser más cuidadosos en hacer selectivos en qué medios y qué noticias debemos de estar escuchando, viendo o leyendo. Seamos muy cuidadosos. Bueno, quedas con total libertad de continuar atado a las noticias o de regularles para tener una mejor salud mental que mucha falta nos hace. Recuerda que tú eres responsable de lo que dices y haces. No permitas que tus emotiva, que te tuerzan el camino erróneamente. Hasta nuestro próximo podcast. No te olvides de ir de paso por nuestras redes sociales y seguirnos para continuar con esta gran aventura. Cuídense mucho. Hasta el próximo podcast. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.